buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de La Mesa Chica. Hoy, por motivos estrictamente familiares, Nicolás Luque no los puede acompañar, pero no queríamos dejar pasar la ocasión para hablar del Día Mundial de la Diabetes, que es hoy, así que para eso contamos con un experto en esta temática, el doctor Ernesto José Vargas, acá en La Mesa Chica. Ahora sí, le damos la bienvenida al doctor Pepe, como lo conocen todos, Pepe Vargas. Buenas noches y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Noel, por la invitación. Bueno, un saludo a Nico. Y la verdad que me honran porque es muy querido el canal de la COP, así que, bueno, contento de estar acá. Bueno, nosotros desde ya le agradecemos que nos acompañe el día de hoy. Bueno, Día Mundial de la Diabetes con todo lo que esto implica, ¿no? Y para arrancar no puedo evitar hacerle la pregunta de rigor, que es ¿qué es la diabetes? Para el que no lo sabe. Bueno, la diabetes es una enfermedad crónica. Nosotros decimos que es una enfermedad crónica por el momento. O sea, una enfermedad crónica es aquella que no tiene cura, o sea, que se lleva por toda la vida. Y está producida por la falta total o parcial de insulina o por un mal aprovechamiento de la insulina, que es la hormona que regula la glucosa en sangre. Entonces da como resultado que la glucosa en sangre esté elevada, lo que se llama hiperglucemia. Y entonces esto, así se hace el diagnóstico de la diabetes. Entonces es una enfermedad crónica producida por una falta total o parcial de insulina que da como resultado la elevación de la glucosa en sangre, por encima de los límites normales. Pregunto, hasta acá, digamos, ¿con un análisis de sangre basta para saber que uno es diabético o hay otros factores que pueden incidir? Bueno, el diagnóstico se hace con la glucosa en sangre, o sea, la glucemia. Se puede hacer de varias maneras, o sea, la glucemia en ayunas. Si uno tuviera dudas, podría pedir una prueba de tolerancia oral a la glucosa, que es aquel análisis que te sacan sangre en ayunas, se mide la glucemia en ayunas, te dan ahí nomás un vaso con 300 mililitros de líquido que tiene 75 gramos de azúcar. Y te miden la glucemia, después de tomar eso entre 5 o 10 minutos tenés que tomar ese vaso de azúcar, sería, o de agua azucarada. Es famoso ese análisis, digamos, porque a la gente no le gusta mucho. Sí, es bastante feo. Pero bueno, a las 2 horas se saca sangre y se ve cuánto tenés de glucemia a las 2 horas después de haber tomado ese azúcar. Entonces también se puede hacer el análisis con la glucemia de las 2 horas. Y un tercer análisis que se puede hacer, que es en la misma extracción de sangre que se hace en ayunas, se puede determinar la hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es una reacción química, o sea, uno saca sangre y la hemoglobina es una proteína que va en el glóbulo rojo. Mientras más glucosa hay en los últimos 3 meses en la sangre, más glucosa se le pega a esa proteína. Entonces, digamos, es para ejemplificarlo. No es que se le pegue, pero bueno, le produce un cambio a la hemoglobina que se llama glicosilación. Y esa glicosilación se mide cuánto porcentaje de esa proteína está glicosilada. Y eso es como una vidriera en el organismo de qué pasa con las proteínas, porque la hemoglobina uno la puede medir porque va en sangre, ¿sí? Porque está en sangre. Pero esa glicosilación, esa reacción química, se produce en todas las proteínas del organismo. Entonces, eso a la larga va produciendo cambios en la función de las proteínas. Y entonces es lo que produce las complicaciones crónicas de la diabetes. Entonces se ha determinado que lo normal de hemoglobina glicosilada es 5,8%, de 5,8 a 6,4 ya hay una alteración, ya que es un grado intermedio entre lo normal y la diabetes,
y después de los después de los 6,5 o más, ya se considera diabetes. Ajá. O sea que también se puede ayudar con ese análisis. No es el principal. El principal es la glucemia en ayunas y la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Ajá. ¿Cuáles son los valores? Preguntarás de glucosa, sí, que es lo que se de pregunta la glucemia gente. en ayunas. Lo normal es hasta 110. Pero para hacer el diagnóstico de diabetes hay que tener más de 126. Ajá. O sea que, digamos, tiene que estar un poquito más elevada del valor normal. Claro, ¿qué pasa entre 110 y 125? Sí. Es un estado intermedio, como el que dije con la hemoglobina glicosilada, ¿sí? Acá es un estado intermedio entre lo normal y la diabetes. Ajá. Esa gente precisamente que tiene esa alteración, entre 100, diría yo, y 125, es la que hay que poner en un plan de prevención. Bien. O sea que se puede Porque trabajar de otra más riesgo, manera. claro, tiene más riesgo de pasar a tener diabetes la gente que está en ese estadio. Ajá. ¿Sí? Bien, y hablando, digamos, de la gente que tiene o que probablemente vaya a tener, si le parece, compartimos unas placas que nos había traído, porque, digamos, el Día Mundial de la Diabetes se instaura como idea de concientizar acerca de que cada vez más gente la padece, así que, bueno, si les parece, compartimos ahí algunos datos alarmantes, ¿no? Exactamente, porque nosotros siempre nos quedamos cortos con las estimaciones de cuánto va a haber de diabetes en los próximos 20 años. Por ejemplo, en el año 2003 habían 190 millones de diabéticos y decíamos que para el año 2025 iban a haber 333 millones de diabéticos. Sí. En el mundo estamos hablando. Bueno, ¿qué pasó? Ahora, año 2018, hay más de 425 millones de diabéticos. O sea que las estimaciones se quedaron cortas totalmente. Y se estima que para el año 2045 van a haber 630 millones de diabéticos. Que podrían ser superadas, como pasó en esta oportunidad. Y si seguimos sin campañas de prevención, es probable que sean superadas. Entonces, esto va de la mano de la obesidad. Y para colmo, la gente que tiene diabetes, 1 de cada 2 diabéticos no sabe. O sea, la mitad no sabe que tiene diabetes. Claro, eso le iba a preguntar. La persona que esté en la casa, ¿cómo puede empezar a sospechar? Digamos, ¿cuáles son los síntomas que a uno le pueden indicar que puede ser diabético? Bueno, ahí hay un problema porque la diabetes tipo 2, que es esta epidemia, que es la que tiene en general la gente grande, o sea, la gente de más de 30 a 35 años, aunque ahora desgraciadamente también hay adolescentes con diabetes por la obesidad, que antes no había. Pero la diabetes tipo 2, en el 50% de los casos o más, es asintomática. Claro, uno no se da cuenta. Claro, no se siente. Entonces, los síntomas típicos, que son tomar mucho líquido, o sea, tener sed, orinar mucho, adelgazar, tener desgano, prurito vaginal en el pene o dolores de cuerpo, todo ese tipo de síntomas muchas veces pasan desapercibidos porque si la glucemia no está muy alta en los diabéticos tipo 2, que van aumentando su glucemia muy de a poco. Ese es el tema, que se va produciendo, el aumento de la glucemia se va produciendo en años. Entonces el cuerpo se va adaptando también y no produce síntomas hasta que no tiene más de 300, por decirte, de glucemia. Recordemos que lo normal es hasta 110. Es una cifra sideral, digamos. Es una cifra muy elevada. Entonces, la gente muchas veces pasa sin sintomatología. Por eso es importante crear conciencia de que los análisis periódicos son importantes para detectar la diabetes, porque si no pueden pasar de 5 a 8 años sin diagnosticar la diabetes. Entonces una persona ya en 5 o 8 años que ha tenido una diabetes sin diagnosticar, que no se ha tratado, ya puede tener complicaciones al momento de diagnóstico. Claro, bueno, a propósito de esto, la campaña de este año es Diabetes y Familia, así que si le parece en el próximo bloque me cuenta un poco más de eso. Ya volvemos con más.